Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Camilo Andrés Quijano Godoy. En esta ocasión les vengo a explicar un poco sobre este tema. Para darlos en contexto, en Colombia, miles de familias fueron marcadas por una práctica oscura conocida como los falsos positivos, que se llevó hace varios años, hace más de 2 décadas. Pero entre todas esas historias, desde mi perspectiva, una se alzó con fuerza desde Bogotá, que es donde vivo, la de un señor llamado don Raúl Carvajal, en el cual más de una ocasión tuve la oportunidad pues de conversar con él cuando aún seguía con vida, el cual me pareció un personaje muy interesante y una persona que de verdad, por decirlo así, me llenó el corazón. Don Raúl Carvajal es un padre que nos permitió que su hijo fuera enterrado literal como un perro, por decirlo de alguna manera. Aquí les voy a mostrar una fotico de él. Un sujeto histórico, para mí, es quien va más allá de vivir los acontecimientos y actúa sobre ellos. Un sujeto político participa efectivamente en la transformación de su sociedad desde la denuncia hasta la acción. Un sujeto trascendente deja la huella que inspira a otros aún después de su muerte. Para mí esta persona es un sujeto tanto histórico como trascendente. Trascendente porque dejó una huella y está inspirando a otras personas, otras familias, aún después de su muerte. Don Raúl Carvajal es un claro ejemplo de estas tres dimensiones: su vida, su lucha y su voz con historia viva en toda Colombia. Esta persona no es solo conocido aquí en Bogotá, sino en municipios aledaños, en diferentes ciudades. Hasta si no estoy mal, una vez vi una noticia de él en un noticiero de otro país. Entonces es muy interesante y muy curioso. También les comento que, bueno, para darles más contexto, Raúl Carvajal hijo, el hijo conocido también como el Mono, era un joven bogotano que soñaba con servir al país, es decir, estaba en el ejército. Se enlistó en el ejército, llegó a ser cabo y luchó en zonas difíciles como el Catatumbo, pero semanas después de morir, le confesó a su padre que tenía miedo. Temía ser asesinado por denunciar que se estaban matando civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, que son los famosos conocidos falsos positivos. El 6 de octubre de 2006 su familia recibió una llamada. El Mono había muerto en combate, pero los datos eran confusos. El lugar del enfrentamiento cambiaba, no coincidía nada, el número de los soldados muertos no coincidía, el ataúd llegó sellado, no lograron ver el cuerpo, notaron huellas raras, eh, comentan que las muñecas están como si se las hubieran amarrado, y un disparo sospechoso cuando la historia que le dijeron al padre era diferente. Años después, el ejército quiso trasladar su cuerpo a una fosa común. Don Raúl se negó, lo recogió, lo metió en una bolsa blanca y su viejo camión viajó por toda Bogotá, deteniéndose en cada pueblo para contar su historia. Llegó a la Plaza Bolívar y se plantó frente al Congreso, bajo el cuerpo de su hijo, y lo puso a sus pies. La policía quiso sacarlo, pero él no se movió. Don Raúl montó su propia galería en memoria en el camión en el que andaba, que es el camión que vemos ahí en pantalla. ¿Qué más les comento? Una foto del mono entrando al ejército, otra foto del rostro muerto, otra foto de los responsables, Santos y Uribe. Él vivió ahí en su camión frente al Congreso hasta su muerte en 2021. Murió hace 4 años. Y lo más triste es que nunca recibió justicia, nunca lo escucharon, nunca escuchó una disculpa, pero su voz retumbó en todo el país, en toda la ciudad. ¿Qué más les comento? Bogotá es más que un escenario, es como una trinchera, una plataforma, como un tipo de eco, donde los centros del poder, los medios de comunicación, RCN, Caracol, etcétera, y las instituciones que deben responder. Don Raúl usó ese espacio para confrontar la indiferencia, para exigir justicia. Él salió en televisión, salió en radio, para dejar al país que su hijo no era un número más, que fue un falso positivo.
Don Raúl fue un sujeto histórico para tomar acción ante la injusticia, fue un sujeto político por hacer de su duelo una causa colectiva y fue un sujeto trascendente porque su ejemplo aún inspira a quienes luchaban por la verdad. Y a la hora de la verdad, él no buscaba venganza, él no quería vengarse de los que lo mataron, del gobierno, él solo quería dar una visibilidad ante la injusticia que él vivió. También por eso fue un sujeto político por hacer de su duelo una causa colectiva y fue un sujeto trascendente porque su ejemplo aún inspira a quienes luchaban por la verdad. Él no buscaba venganza, solo quería que el país supiera la verdad y aunque partió sin verla, dejó una llama que su hija se llama Doris, sigue llevando y sigue haciendo el mismo procedimiento que él hace. Y la historia de él no se olvida, así hayan pasado 4 años, muchas personas aún lo recuerdan, aún hablan de él, aún hay videos de él y su historia también es parte pues de Bogotá. Eso es todo, espero pues, que me hayan entendido todo. Tuve algunas noticas ahí para que todo haya quedado claro. Y nada, muchas gracias por ver. Mi nombre es Camilo Andrés Quijano Godoy. Y este es Don Raúl García. Gracias.